¿Cómo lidiar con un pasado turbulento? ¿Cómo aprender a perdonarte y a aceptar y a seguir adelante a pesar de que hayas cometido muchos errores o lo que tú consideras muchos errores en la vida? Bueno, yo creo que he cometido muchos errores en mi vida durante mis 20, siempre lo suelo decir, no es la primera vez que lo digo en mis vídeos. Y quizá vaya desgranando unos cuantos, ¿no? Como lo estoy haciendo cuando me muestro vulnerable frente a vosotros, a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos son peores que otros o son menos confesables que otros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la vergüenza. Cuando uno comete errores, o lo que considera errores, equivocaciones, uno acaba por sentir vergüenza. La vergüenza es una emoción o quizá un sentimiento, ¿no? complejo que suele aparecer ante la distancia que ocupa tu yo presente, tu yo, digamos, el orden y la visión que tú tienes actual de ti mismo y la visión que tenías en el momento en el que realizaste lo que realizaste, ¿verdad? Esa distancia entre una cosa y la otra es lo que genera la vergüenza, ¿verdad? Porque uno es como si se decepcionara consigo mismo por no haber actuado de la manera en la que tenía que haber actuado según la manera que tiene hoy en día de ver las cosas, ¿no? De concebir lo correcto, lo que hubiera estado en orden consigo mismo, ¿verdad? Entonces, esa distancia que se genera entre el yo presente y ese yo que hizo ciertas cosas suele generar esta emoción o este sentimiento de avergonzamiento, ¿no? Siento vergüenza, siento que me estoy humillando a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo se lidia con esto? Bueno, yo personalmente os puedo decir, yo he recibido obviamente terapia, ¿vale? Psicológica, y quizá con esto os voy a ahorrar una sesión. Lo siento, psicólogos. Es que esto me hizo mucha gracia porque hubo un comentario que me dijo: me has ahorrado una sesión de terapia. Y me hizo mucha gracia. Bueno, pues ahora lo digo, quizá esto os pueda ahorrar una sesión de terapia. Mirad, vosotros cuando actuasteis de la manera en la que lo hicisteis, erais una persona que no sois ahora. Los seres humanos, al igual que todo, estamos en constante movimiento y en constante cambio, ¿no? Como diría Heráclito, ¿verdad? De Éfeso. Hay un curso, hay un devenir, hay un río, ¿no? Y no te bañarás dos veces en el mismo río, ¿verdad? Porque no serás la misma persona, ni el agua que te envuelve y que te acaricia, ¿no? Será la misma. Nada, ninguna de las dos cosas serán lo mismo. Ni el agua, que ya pasó hace mucho tiempo, la que te tocó, ¿verdad? Ni tú mismo serás el mismo, ¿verdad? Entonces, estamos en constante evolución y en constante cambio y en constante maduración. Hay que partir también de esa base, ¿no? Hay que partir, diría, incluso también de la base de la definición de perdón que ya hemos establecido o que ya comentamos, ¿no? Que utilizaba el Lama Rinchen. Yo hablo del Lama Rinchen, pero el Lama Rinchen al final está interpretando otros textos, ¿no? Sagrados o bueno, relativamente sagrados, de teorías de verdaderos teóricos, ¿no? Ideólogos del budismo, o como se quiera llamar,
digamos, maestros espirituales, ¿no? Entonces, hablaba acerca del perdón como un perdón a priorístico, un perdón anterior al daño, ¿no? Un perdón como postura, como perspectiva. Y yo diría que ese tipo de perdón debería ser atribuido, debería ser enfocado en uno mismo, ¿verdad? Al final somos niños. Al final no somos ese Dios omnipotente, ¿verdad? Y ubicuo, que está en todas partes y que todo lo sabe, ¿no? Como para ser capaces de actuar siempre con una rectitud absoluta y bajo un bien y una, no sé, una ortodoxia tremenda. No, no, somos seres imperfectos, señores. Entonces, aprende a perdonarte a ti mismo. Quien eras en ese momento cuando hiciste lo que fuera que hiciste, ¿no? Tenías unas herramientas y tenías una manera de ver el mundo y tenías unas emociones y unos sentimientos que te estaban lastrando en ese momento o que estaban dentro de ti en ese momento. Y había unos límites que quizá ahora no tienes, ¿no? Unas creencias, unas tribulaciones, ¿verdad? Que no tienes en el día de hoy, ¿no? Entonces, aprende a perdonarte. Y aprende además también a que el perdón, en el sentido y en la definición en la que lo hemos definido ahora, ¿no? Sea un estado de conciencia. O sea, es decir, sea una manera en la que tú te tratas a ti mismo y tratas también a los demás, ¿no? Qué travieso. Mira lo que ha hecho esta persona. Qué travieso, ¿no? No ha querido realmente... O sea, su maldad no es un absoluto, ¿no? Sino es algo más bien pues, relativo a determinadas circunstancias. Por supuesto que esto no quiere decir que tengamos... Venga, vamos a perdonar o vamos a actuar como si que alguien nos pegue una paliza, ¿vale? Por no poner un caso extremo o tal, como si esa persona, no, vamos a poner la otra mejilla y tal. A ver, bucólicamente, idealmente, ¿no? Pues sí, claro, pues tendremos que aprender a perdonar, ¿verdad? A esa persona. Pero es eso, es que al final, al mismo tiempo que tú, cuando has cometido ciertos errores hacia otras personas, entendiendo también como errores, daño inferido, o sea, perdón, inferido no, infligido hacia otro o hacia ti mismo, ¿verdad? Cuando lo has hecho, tienes que aprender a lidiar con ello, de alguna forma. Y cuando te lo hacen, también. La otra persona tendrá si es buena, ¿no? Tendrá también su conciencia, ¿verdad? Entonces, al final, el perdón tiene que ser algo compartido, ¿no? Tanto un perdón que se vierte hacia sí mismo como un perdón que se vierte hacia afuera y hacia los demás. Porque si no, no podríamos superar determinados traumas, determinados eventos o acontecimientos, mejor dicho, que nos han ocurrido en nuestras vidas. Y viviríamos atados a ellos constantemente. Entonces, bueno, he aquí mi opinión o mis pensamientos en cómo lidiar con un pasado que quizá sea oscuro, que quizá te duela recordar, pero que no te define. Hay una frase de Carl Jung que decía algo así como: no soy lo que me ha pasado, soy lo que yo decido hacer con lo que me ha pasado, ¿no? Quizá no era del todo así, ¿no? Pero más o menos es lo que pienso también al respecto. No, al final es un pensamiento o es una frase en este caso que te lleva precisamente a no condenarte
para siempre, eternamente, ¿no? A estar lastrado, a estar siempre cargando con la culpa, ¿no? La responsabilidad de tu error o de tus errores, ¿no? Hay que aprender a superar y a soltar y a dejar ir. En fin, un abrazo y a seguir para adelante. Sigamos para adelante.